Hey, muy buenas a todos, aquí en un video tutorial de cómo utilizar este Excel en el cual mientras estoy grabando esto solo podéis ver ahí tres categorías, la Fórmula 1, Fórmula 2 y la Fórmula E, todas actualizadas a esta temporada 2021 o 2020-2021 en el caso de la Fórmula E. Y pues hoy os voy a enseñar cómo utilizar este Excel. Es muy simple. Primero de todo es muy importante, por ejemplo, en vez de tenerlo así, que sería cómo hacer el resultado de una carrera, luego eso ya lo iremos viendo más adelante, es importante tener los equipos, darle aquí a Team y darle a ordenar a Z. Así esto se ponen los nombres de los equipos en orden alfabético, que es como lo tengo aquí abajo, y aquí están todos los comandos. Por cierto, vaya carrera más loca acaba de salir. Me va a ayudar bastante para explicaros cómo va esto. Vale, tenemos que ir aquí y copiarlo, control Z, y aquí en vez de hacer control V, hacéis control shift V, ya que esto de aquí lo que hace es generar, ¿ves ahí?, números aleatorios, y pues cada equipo tiene uno distinto. Por ejemplo, Alfa Romeo tiene entre el 10 y el 13, Alpine tiene entre el 13 y el 15, y básicamente el objetivo de esto es cuanto el número más alto que puedas sacar, ganas. Mejor, en vez de ganar, porque puedes sacar números altos y no ganar, perdón por eso. Y aquí lo tenemos. Ahora mismo, pues tenemos aquí la clasificación, que si queréis hacerla eh, si queréis hacerla manualmente, pues simplemente pegáis la clasificación y le dais aquí para ver lo que sería la parrilla de salida. Por ejemplo, aquí tendríamos a Max Verstappen en la pole, Hamilton segundo seguido de Pérez. Le damos aquí, pegamos lo que es nuestra carrera. Espera, tengo que hacer una nueva. He perdido la carrera que tenía antes, la que me había salido tan alocado. La he perdido. Aquí la tenemos. Y aquí, en vez de directamente darle aquí, veis esta columna que dice DNF y que el número 5, los que tienen el número 5 es un número aleatorio entre el 1 al 5, y los que sacan 5 son los pilotos que no logran terminar la carrera, los pilotos que no terminan. Entonces, en caso de que no queráis abandonos o directamente no peguéis esta columna, o simplemente que os dé igual esto. Y aquí, por ejemplo, habría ganado Sergio Pérez con Verstappen segundo. Y cuando salga un 5, si queréis poner abandonos, aquí este comando, entre el que pone aquí suma G3P3, que es la línea de Max Verstappen en este caso, le tenéis en vez quitarle el comando y ponerle un 0. Y así con todos los pilotos que hayan abandonado la carrera. Y ahí los tenemos. Abandonan la carrera, se van abajo y nos quedamos solo con los pilotos de arriba. Y bueno, pues es bastante fácil utilizarlo, la verdad. Y luego cuando queráis hacer otra carrera, antes de quitar esto, simplemente cogéis, yo que sé, 3 o 4 y le dais en la esquina, tiene aquí una flechita y lo bajáis, arrastráis hacia abajo para poder ponerle el comando de nuevo a estos pilotos, el comando de la suma, que veis cambia. Por ejemplo, antes el de Verstappen era la línea 3, en la línea 18, y bueno, pues es exactamente lo mismo con el de la Fórmula 2 y el de la Fórmula E. Aquí tenemos el de la Fórmula 2, como veis, con todos los equipos y pilotos actualizados, con los colores, y todos tienen el mismo coche y el mismo comando de esto, para que todos generen los mismos números. Bueno, aquí tenemos otra carrera loca, no sé qué está pasando ahora mismo, que no paran de salir puras carreras locas. Vamos a pegarla. Recordemos esto de que tiene que estar en ordenar A a Z. Y bueno, pues le ponemos simplemente los ceros a los pilotos que tengan el 5. Y pues, ¿cuántos pilotos han terminado? Pregunta seria. Bueno, sí, y bueno, para el resultado, en vez de ponerlo de AZ, ponerlo de ZA para que el mayor piloto con el número más grande salga arriba. Eso se me ha olvidado decirlo. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Resultado de una carrera bastante loca, la verdad. Un trailer está ganado contra todo pronóstico. Pero bueno, y ahora os voy a enseñar yo que sé, una carrera con
con el de la Fórmula E. Aquí lo tenemos, Fórmula E 2020-2021. Y es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo primero con la clasificación para que veáis cómo es hacerlo con la clasificación y luego la carrera. Aquí lo tenemos, pegamos la clasificación y ahí está. Por cierto, he puesto Nick con I a Nick de Vries. Es con Y, creo. Bueno, ahí lo tenemos, lo que sería nuestra parrilla de salida. Y encima también, si queréis hacer esto pues por orden, por ejemplo, Stint 1 y el Pit 1, o sea, queréis hacer stint por stint, pues vais pegando stint por stint. Y así de fácil. Ahí lo tenemos, pegamos el stint. Y ahí podemos ir mirando cómo va la carrera poco a poco. Pero eso, que nunca os olvidéis de darle al ordenar AZ en la columna del equipo, porque esto es muy importante. En el de la Fórmula 2 no tanto. En el de la Fórmula 2 no es tan importante, ya que todos tienen el mismo comando, pero el de la Fórmula 1 y la Fórmula E, al todos tener comandos distintos del uno del otro, bueno, no todos, porque la gran mayoría tiene entre el 15 y el 24, como podéis ver aquí. Solo unos equipos puntuales, los que tienen un coche menos competitivo, tienen uno entre 10 y 15. Pero bueno, vamos a pegar aquí esto ya. Vamos a darle entero lo que queda de carrera. Lo pegamos, ponemos los abandonos. Y así de fácil. Y ya está, ahí tenemos una carrera simulada. Doblete de Mercedes, la verdad es que Mercedes en el de la Fórmula E está bastante fuerte. También tengo que mirar a ver si puedo hacer más realista los rendimientos de la Fórmula 2, como por ejemplo acabáis de ver eh, a... ¿Quién era? Marino Sato ganando una carrera, un Trident ganando una carrera, que bueno, eso no pasa en la Fórmula 2 de verdad, por si no la veis. Alerta spoiler, Marino Sato no gana carreras. Pero bueno, ahí tenéis el Excel. Mi objetivo es poner ahora Fórmula 3 con esta temporada y también la Fórmula 3 del año pasado, porque es una temporada que, vamos, me gusta mucho, la verdad. Y en cuanto a Fórmula 1, pues poner otros años, ya que puedo poner otros años, yo que sé, por ejemplo, 2005, 2006, categorías así, años nostálgicos, sobre todo para la gente que es de España. Y bueno, también si queréis customizar esto, por llamarle así, pues podéis añadirle equipos fácilmente. Si eso a lo mejor hago un vídeo aparte de cómo editar, que es bastante fácil, es muy fácil. Pero bueno, eso es todo, la verdad. Simplemente si queréis editar el nombre del piloto, lo cambiáis aquí y aquí abajo y ya lo tenéis todo cambiado. Aunque ni siquiera hace falta cambiarlo aquí abajo. Esto está solo como para yo tenerlo de guía, pero no hace falta tener esto aquí con estos nombres. Pero bueno. Y también para hacer un campeonato, tengo otro Excel aparte. Que si lo queréis lo puedo publicar también. Para hacer campeonatos, que es bastante fácil hacerlos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Chao.